Padre, te damos muchas gracias por esta mañana preciosa en la que nos permites volver a reunirnos como hermanos, tal vez no físicamente, pero en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Hoy disponemos nuestra familia, nuestra casa, nuestro corazón para darte honor a ti, para exaltar tu nombre, para conocerte más, Señor. Hoy delante de ti rendimos nuestros corazones. Hoy, Señor, tenemos hambre y sed de ti, porque tú eres la luz de nuestras vidas, porque, Señor, tú eres todo para nosotros. Y hoy venimos a eso, venimos a adorarte, Señor. Hoy sabemos que nuestra mirada no está en las cosas de esta tierra, nuestra mirada está en ti, porque solo en ti, Señor, encontramos la luz de nuestra vida. Solo en ti hallamos la esperanza. Solo en ti, Señor, porque tú eres nuestro refugio y nuestra roca. Voy a invitarte a que puedas ponerte de pie donde estás, con tu familia, con tus hijos, y podamos juntos adorar a nuestro Dios, adorar a nuestro Señor, y decirle a lo que hemos venido y a lo que estamos, al propósito completo por el cual hoy estamos aquí reunidos a través de esta plataforma, pero que no es un estorbo, no es un impedimento para que podamos adorar y estar de pie delante de nuestro Dios. Vamos a adorarlo, vamos a exaltar su nombre. Solo
eres asombroso para mí. Oh, Señor, tú eres digno, eres grande, eres precioso, Señor. Y hoy, Padre, queremos darte a ti todo el honor, la gloria y la alabanza, porque eres asombroso, Señor, para cada uno de nosotros. Tú eres nuestro Rey, tú eres nuestro reposo, tú eres la esperanza de nuestra vida, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque aunque muchos hoy temen la situación del mundo, porque aunque muchos, Señor, hoy temen el destino eterno, hoy podemos regocijarnos en tu palabra, en tu salvación, y por tu misericordia agradecerte, Señor, porque sabemos que hay un futuro lleno de esperanza para todo aquel que ha creído en ti, para todo aquel que ha puesto su esperanza en ti, Señor. Y hoy descansamos en tu salvación, en tu perdón, en tu misericordia para nuestras vidas, Dios. Y te damos gracias por esta mañana, donde también podemos conocerte a través de tu palabra, de tu escritura. Y te pedimos a ti, Espíritu Santo, abras nuestro entendimiento y nos lleves y nos conduzcas a toda la verdad. Tú eres nuestro consejero fiel, nuestra guía y dirección. Bendito eres, Jesús, y ponemos en tus manos este momento tan especial. Amén y amén. ¿Cómo están, iglesia? Muy buenos días. Qué bueno volver a encontrarnos a través de este medio para continuar en nuestro estudio de la palabra. El día de hoy con un tema muy interesante. Recordemos, antes de que iniciara el tema de la pandemia, para los que de pronto lo tenían presente o llevaban su estudio, estábamos hablando acerca de la doctrina del hombre. Pero me gustaría retomar estos estudios virtuales con una nueva serie. Entonces, el día de hoy vamos a estudiar un tema muy interesante también y tiene que ver con el gozo cristiano. Vamos a hablar esta mañana, iglesia, acerca de lo que la Biblia nos habla acerca del gozo. Es importante que hablemos de este tema porque es muy notorio que cuando estamos reunidos o lo que se escucha en medio del pueblo cristiano acerca del gozo es algo que no tiene que ver con lo que la Biblia nos habla. Por ende, se están practicando cosas equivocadas. Llevamos vidas cristianas, tal vez en ese aspecto estamos actuando de manera equivocada porque no entendemos lo que la Biblia habla respecto al gozo. Y por eso lo importante de aclarar este tema, de entenderlo, de profundizarlo. Antes de comenzar, vamos entonces a pedirle al Señor en oración que nos guíe, que nos acompañe, que sea una palabra que todos podamos entender claramente, que seamos edificados a través de la Escritura. Así que los invito, vamos a, por un momento que estás allí en tu casa con tu esposo, tu esposa, tus hijos, vamos a pedirle al Señor que nos acompañe y nos dirija. Cierra tus ojos por un momento y vamos a orar. Señor, te pedimos en esta mañana que tu Espíritu Santo sea en medio de esta reunión, que nos hables, que nos enseñes, que nos dirijas. Necesitamos, Dios, caminar bajo tu palabra, al amparo de ella. Por favor, danos hoy la claridad, danos la sabiduría y sobre todo, Señor, el poder aplicar en el día a día lo que hoy nos vas a hablar. Te pedimos que esta palabra sea llevada, Señor, a nuestros hogares, a nuestros matrimonios, en nuestros trabajos. Que este tema, como es el gozo cristiano, en realidad lo queremos ver reflejado, Señor. Y ese es nuestro clamor y esa es nuestra petición. Te lo suplicamos en este día. Amén. Muy bien, iglesia. Para comenzar entonces, lo que vamos a hacer en primer lugar es leer un texto. Quiero que leamos un texto que aparece en uno de los salmos. Y este texto es uno de los textos más usados en las iglesias, pero que lamentablemente se usan de manera equivocada y que por consiguiente es que en la mente de cada hijo de Dios se entiende el gozo de una manera tan equivocada, tan diferente a lo que realmente enseña la Biblia.
Y ese texto aparece en el Salmo 81, versículo 1. Vamos a leer la versión Reina Valera 1960. Entonces lo leemos allí. Dice, versículo 1. Cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra, al Dios de Jacob, aclamad con júbilo. Como les decía, es un pasaje que se usa bastante en las congregaciones y especialmente es utilizado antes de comenzar el momento de la alabanza. Generalmente lo lee el salmista, el adorador, y lo que se lee allí claramente nos dice allí que debemos de cantar con gozo a Dios, fortaleza nuestra, al Dios de Jacob, aclamad con júbilo. Y allí encontramos dos palabras en las cuales quiero que nos podamos centrar en este momento. Y la primera, lógicamente, tiene que ver con gozo, porque está nombrada allí, dice que debemos de cantar con gozo a Dios. Pero remata el versículo diciendo que debemos también hacerlo con júbilo, aclamad con júbilo. ¿Qué ocurre? Que generalmente se comete una equivocación allí. Y es que se llega a decir o se da a entender, muchas veces lo he escuchado así, tal vez de pronto tú también tengas ese concepto, que júbilo y gozo vienen siendo lo mismo. Se entiende entonces que son expresiones de alegría, expresiones de festejo, júbilo, gozo. Entonces hay una relación. Se llega a ver una equivalencia entre estos dos términos y es allí donde las cosas comienzan a irse por el camino equivocado. Porque como lo vas a ver y como lo vamos a estudiar, el júbilo es una cosa y el gozo es otra cosa. Entonces es lo que pasa. En la mente del cristiano hoy en día está la idea de que el gozo es lo mismo que el júbilo o el sentirse feliz o el sentirse alegre, el sentirse contento, con una sonrisa de oreja a oreja. Eso es lo que generalmente cada creyente, cada cristiano entiende de lo que significa el gozo. Ese es su concepto de gozo. Ok, pero necesitamos ahora introducir un poco más y preguntarnos, ¿esto será realmente lo que Dios demanda de cada hijo suyo? Es decir, cuando Dios nos dice que estemos gozosos, lo que Dios nos está diciendo es que estemos siempre felices, que estemos siempre llenos de júbilo. ¿Realmente el gozo bíblico tiene que ver con una expresión física o con un sentimiento interno? ¿Esto realmente será el gozo de lo que la Biblia nos quiere hablar o de lo que la Biblia nos habla? Ahora, ocurre lo siguiente, iglesia, porque si el gozo realmente es una expresión física o una emoción que se debe de generar en cada uno de nosotros, ocurre algo, y es que van a comenzar a ocurrir diferentes divisiones en medio de la congregación. No sé si tú lo has notado, no sé si te has dado cuenta, pero en realidad tener ese concepto de gozo, que es felicidad, que es alegría, que es júbilo, que es una sonrisa de oreja a oreja, si tenemos ese concepto de gozo, entonces a la larga nos vamos a dar cuenta que se generan divisiones. Ya te lo voy a explicar. Pero antes quiero que volvamos a leer ese mismo texto, ese mismo Salmo 81, versículo 1, pero en la Nueva Versión Internacional. Quiero que escuches. Canten alegres a Dios, nuestra fortaleza. Aclamen con regocijo al Dios de Jacob. Ahora, si pensamos en cantar alegres, en cantar felices, piensa en esto. Tal vez para las personas que tienen una personalidad bien alegre, que son bien contentos, pues se van a sentir identificados con este pasaje y no van a tener ningún problema en expresar esa alegría. Pero ¿qué de las personas que tal vez tienen una personalidad tal vez un poco más, no sé, aplomada, un poco más seria? Porque si lo notas, en medio de la iglesia existimos de todo tipo de personalidades y eso es como Dios nos creó. No podemos decir que entonces está mal porque es un poco más serio o que está bien o esta persona está bien porque entonces se le da más la alegría. No, son las personalidades con las que Dios pues, nos ha traído aquí a la tierra. Entonces, imagínate,
Si el gozo es la manifestación de esa alegría, de ese júbilo, de ese festejo, ¿qué con las personas que de pronto son un poco más aplomadas, más calladitas? Hay personas que se están riendo en ocasiones por cualquier cosa, pero hay personas, si lo notas, que esporádicamente sacan una sonrisa. ¿Será eso pecado? ¿Estarán mal porque son un poco más serios? Pues definitivamente eso no es así. Dios nos ha dado diferentes personalidades y eso no tiene nada de malo. Como te lo dije, si ese llega a ser el gozo y si lo notas, entonces pueden llegar a darse esas divisiones dentro de la congregación y a mirarnos los unos a los otros, tal vez con un juicio primeramente, porque vamos a decir, estos sí tienen gozo, mientras que estos no tienen gozo, pero es porque tenemos un concepto equivocado de lo que la Biblia enseña acerca de este tema. ¿Qué vamos a hacer, iglesia? Vamos a hacer lo siguiente, quiero que leamos más textos, leamos más pasajes, donde lógicamente habla acerca de este tema del gozo, pero vamos a ver la manera equivocada en la que se interpretan. Y vamos a ver que al interpretarlos de esa manera, pues definitivamente esto va a acarrear más y más confusión. Entonces quiero que conozcamos esos pasajes, estoy seguro que ustedes los han escuchado alguna vez, y estoy seguro que también han escuchado la interpretación que le han dado a esos textos, y vamos a ver si encaja la interpretación con el concepto o con el significado que se le ha querido dar al gozo. Y nos vamos a dar cuenta que no encaja, que comienzan a haber muchas divisiones, muchas diferencias, y necesitamos aclararlas. Entonces vamos a leer el primer texto, y ese texto es un salmo también, es el Salmo 28, versículo 7, lo voy a leer en la Reina Valera 60. Dice así: Jehová es mi fortaleza y mi escudo, en él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Ahora, si te fijas bien y analizas, allí la razón por la cual se alegró el salmista fue porque él confió en Dios y Dios lo escuchó y le ayudó. Y por consiguiente, dice el salmista, que se gozó su corazón. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que muchas veces volvemos a lo que se ve, porque esto se ve y por eso es importante limpiarlo, por eso es importante aclararlo. No lo estamos haciendo con mala intención, sino que en realidad pasa así. Entonces se toma este pasaje y se le habla a una cantidad de personas de la siguiente manera. Toman el ejemplo del salmista y dicen: ¿acaso Dios no hizo lo mismo contigo esta semana? ¿Acaso Dios no ha sido bueno contigo y te ha bendecido? ¿No te ha dado comida? ¿No te ha dado el sustento? ¿Acaso Dios no ha hecho cosas buenas en tu vida, en tu familia, en tu casa? Y estoy seguro que cada uno de nosotros va a ser consciente de eso. Y claro que Dios fue bueno esta semana, claro que Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros. Remata entonces allí la persona: entonces no te quedes en silencio, sino que levanta cántico con gozo, alégrate, festéjate, porque Dios ha sido bueno contigo. Y de la misma manera como pasaba con el pasaje anterior, ocurre de la misma forma en este texto. Entonces creemos que ese es el gozo, manifestarle a Dios por todo lo bueno que ha hecho con cada uno de nosotros, manifestarle júbilo, manifestarle con nuestro cuerpo, con una sonrisa, saltando, gritando, ese gozo. Pero es porque se está tomando este texto de manera equivocada, se está malinterpretando, porque el gozo no significa eso. Pero ya lo vamos a ir entendiendo más. Quiero que sigamos leyendo más pasajes. Otro pasaje también que es bien conocido es el Salmo 16, versículo 11. Salmo 16, versículo 11. Mira lo que dice allí, Reina Valera: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Este texto generalmente es empleado para determinar lo siguiente. No sé, pero se ha escuchado muchas veces, donde cristianos llegan a decir, recién salen de un servicio, recién salen de una reunión, llegan a determinar: ¿saben? Pienso que hoy Dios no estuvo en la reunión.
Muchos llegan a dictaminar eso y lo dicen. Yo creo que hoy Dios no estuvo en la reunión, y cuando se le preguntan, oye, pero ¿por qué dices eso? Porque no sé, hizo falta algo, hizo falta más alegría, hizo falta más gozo, como dice el Salmo 16:11, en tu presencia hay plenitud de gozo. Ese es el texto que ellos usan. Entonces, ellos relacionan que la presencia de Dios está en un lugar de acuerdo a la manifestación, al gozo, a la euforia, a la alegría que se está presentando en ese instante. Si no hay tal situación, entonces ellos llegan a determinar que Dios no estuvo presente en ese lugar. Pero comienza a complicarse la cosa. Porque ¿será que Dios no puede estar en algún lugar de manera presente? Es difícil de asimilarlo, pero este texto es usado para realmente hablar de esa forma. Dios no estuvo porque no hubo gozo. Si Dios hubiera estado, entonces hubiéramos estado alegres, felices, cantando, la gente se hubiera puesto de pie, la gente hubiera aplaudido más, la gente hubiera llorado, la gente hubiera aplaudido, etcétera, etcétera. Y así relacionan si Dios estuvo o no estuvo en esa reunión por el salmo que les acabo de leer. Quiero que leamos otro texto. Mira cómo dice Gálatas, capítulo 5, versículos 22 al versículo 23. Y este también es un texto bien conocido por todos nosotros. Mas el fruto del Espíritu es amor, y observa lo que dice: gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, fíjate entonces cómo se fortalece un argumento o un concepto equivocado del gozo empleando precisamente pasajes bíblicos. Porque lo primero es que, bueno, debes ir a la iglesia a cantar con gozo porque Dios ha hecho muchas cosas buenas por ti. Entonces fue lo primero, el primer argumento que se levanta empleando un texto pero malinterpretándolo mal. Tienes que ir y gozarte y alegrarte porque Dios ha hecho muchas cosas buenas por ti. Y eso suena bien, porque los textos no nos están mintiendo, los textos no son una mentira lo que están hablando. Lo que pasa es que los estamos viendo de manera equivocada. Pero entonces sigue el argumento fortaleciéndose, porque además de esto, donde está la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Entonces no puedes estar triste, no puedes estar aburrido, no puedes estar achantado, porque aquí la presencia de Dios está. Pero en tercer lugar, como leíamos aquí en Gálatas, parte del fruto del Espíritu Santo es que tú tengas gozo, que seas una persona alegre, que no vivas con la cara triste, que no pases deprimido, que no estés desanimado, porque si tú eres hijo de Dios, significa que tienes al Espíritu Santo, y si tienes al Espíritu Santo, entonces de manera necesaria se tiene que ver el gozo en ti. Todo lo dicen utilizando, como les acabo de mostrar, estos pasajes bíblicos, pero lógicamente al tener un significado diferente del gozo, se llegan a conclusiones que lo que realmente en ocasiones genera son cristianos con un pensamiento completamente diferente, es decir, lejos de la voluntad de Dios. Viven vidas cristianas llenas de temor, llenos de confusión, con ideas completamente antibíblicas. Porque ¿qué llega a pensar una persona después de que le leen estos pasajes con esas conclusiones que acabamos de escuchar? Caramba, pues cualquiera que no esté alegre, o los que no sean expresivos en medio de un servicio, en medio de una alabanza, los que no vivan con una sonrisa de oreja a oreja, los que están tristes, pues estas personas no tienen a Dios. Porque si tuvieran a Dios, pues entonces el fruto del Espíritu Santo se mostraría en ellos, tendrían gozo. Pero si los demás, si los hermanos en la congregación no te ven feliz, entonces cualquiera, tú mismo, tú misma, ya en tu propia mente puedes llegar a decir: caramba, entonces como que yo no he nacido de nuevo, porque no tengo gozo, porque no tengo ese festejo, porque no tengo esa alegría como los demás sí la tienen. No tengo el Espíritu Santo. No sé si te ha pasado eso. Yo estoy seguro que si hablo personalmente con cada uno de ustedes en algún momento, tal vez no todos, pero algunos sí lo han pensado así,
que tal vez por lo que se ven con una personalidad diferente a otras personalidades tan efusivas, eufóricas, te llegas a dudar si en ti está o no el Espíritu Santo, porque no ha dado ese fruto del gozo en tu vida. Pero ya vamos a aclarar mucho mejor este tema. A esta idea se le siguen agregando, porque allí no termina todo, a esta idea de lo que es el gozo, idea que no es bíblica, se le siguen agregando más textos bíblicos, con lo cual se fortalece más una idea equivocada en la mente de cada cristiano, y por eso tanto cristiano frustrado, por eso tanto cristiano triste, por eso tanto cristiano que cree que Dios lo desechó, que cree que definitivamente con Él no se pudo, porque se siguen fortaleciendo ideas completamente falsas. Y quiero que leamos otro pasaje que también se ha malinterpretado lamentablemente mal, y es el Salmo 22, versículo 3. Salmo 22, versículo 3. Este es muy usado en medio de las adoraciones y las alabanzas. Dice: pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Es bien común escuchar hoy en día en muchos lugares lo siguiente. Se para allí la persona que está dirigiendo, llega a comunicar: bueno, vamos a hacer esta mañana lo siguiente. Vamos entre todos a provocar a Dios. Vamos a provocar que la presencia de Dios descienda a este lugar, hermano, hermana. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Con una alabanza poderosa, porque como lo dice la Biblia, Dios habita entre las alabanzas de su pueblo. Y entonces se genera un ambiente. Entonces de esa manera el pueblo dice: bueno, si yo quiero estar con Dios, si mi anhelo es venir a encontrarme con Dios, no me puedo quedar entonces quieto, no puedo entonces quedarme, tengo que de alguna manera sonreír, tengo que de alguna manera aplaudir, aunque no se me dé mucho esa expresión. Caramba, si yo quiero que Dios venga y haga ese milagro que necesito, entonces yo necesito hacer algo de verdad que retumbe en los cielos, y que si Dios está ocupado, deje lo que esté haciendo y venga y nos preste atención. Así que vamos a hacer una alabanza poderosa, porque toman este texto y creen que de acuerdo a la alabanza Dios determina si se presenta o no se presenta en ese lugar. ¿Será que eso verdaderamente es así? Si Dios es omnipresente y Dios está en todo lugar, como lo sabemos en la época actual, y siempre ha sido de esa forma, ¿será que entonces Dios necesita una alabanza llena de una euforia completa para que Él pueda presentarse y deje de hacer lo que está haciendo en el cielo? Quiero que comencemos a dar pinitos para aclarar este tema del gozo, y ese primer pinito que quiero que demos es que aprovechemos este Salmo 22, versículo 3, y lo aclaremos de una vez, y lo entendamos de una vez. ¿Listo? Y para eso quiero que leamos el contexto remoto, y así vamos a comprender mucho mejor este pasaje. Y el contexto remoto de este Salmo 22.3 lo encontramos en Isaías 64.11. Isaías 64.11. Y lo voy a leer en la nueva versión internacional. Perdón, no es el mismo pasaje. Quiero leer el contexto del Salmo 22.3 y lo voy a hacer leyendo Isaías 64.11, que nos va a explicar algo, y ya lo quiero aclarar con ustedes, lo quiero ampliar con ustedes. Mira cómo dice allí, Isaías 64.11. Nuestro santo y glorioso templo, donde te alababan nuestros padres, ha sido devorado por el fuego, ha quedado en ruinas. ¿Por qué te estoy leyendo este pasaje de Isaías 64.11? Por una sencilla razón. En toda la Escritura solamente hay registrado un lugar donde nosotros podemos asegurar, donde nosotros podemos estar convencidos que la presencia de Dios habitaba allí en ese lugar en toda su plenitud. Y ese lugar, como les acabo de leer en Isaías, es precisamente el templo. Era el templo en el Antiguo Testamento. Allí la presencia de Dios estaba literalmente, de manera completa. ¿Por qué? Porque la palabra nos lo dice, porque así lo determinó Dios. Así que si podemos decir en qué lugar habitaba de manera completa, permanente, la presencia de Dios, podemos decir con toda certeza que ese lugar era el templo. En el templo estaba la presencia de Dios, y lógicamente en el templo estudiaban la palabra, entre muchas cosas, pero también en el templo lo alababan.
en el templo cantaban al Señor, y es precisamente lo que escribe el salmista. En medio de las alabanzas habitaba el Señor. Eso es lo que precisamente debíamos aclarar, no que cada congregación tenga que hacer una alabanza especial para que entonces Dios venga y habite y se pose y se presente y se haga manifiesto su poder. No, ese texto, ese salmo tiene un contexto. Estamos hablando del templo, donde alababan al Señor y la presencia de Dios se manifestaba. Entonces, seguir creyendo, iglesia, que el gozo se reduce solamente a una emoción, que el gozo solamente es una demostración corporal, una demostración física, tarde o temprano no solamente puede traer divisiones, sino en medio de la iglesia, sino que también puede traer conflictos internos en tu propia vida, en tu relación con el Señor, en tu caminar como hijo de Dios. Porque una cosa fue cuando tú naciste de nuevo, una cosa fue cuando comenzaste a asistir a la iglesia y estabas lleno de una alegría, estabas llena de un amor, de una entrega, y esa entrega y ese amor, esa euforia que sentías internamente se manifestaba. Era muy notoria, los demás lo veían y tal vez te decían: oye, a ti te pasó algo, ese fuego que tienes, ese gozo que tienes. Pero seamos muy sinceros y muy francos, iglesia. No estoy diciendo que con el paso de los años el cristiano tenga que cambiar o tenga que ser otro. Lamentablemente eso pasa, pero ya vamos a darnos cuenta de manera equivocada cómo pasa eso. Pero en realidad nuestra relación con el Señor, nuestro amor por el Señor no debe de cambiar. Pero sí comienzan a haber situaciones en nuestras vidas, comienzan a pasar problemas, comienzan a llegar conflictos, comienzan a llegar situaciones tensas en tu trabajo, con tu familia, con tus hijos, y tal vez eso que te nacía antes en medio de una alabanza, en medio de un servicio, ya no te nace de la misma manera. Y por más que tratas de hacerlo y intentas y de la misma forma como antes te pasaba y los demás te dicen ya no eres el mismo, tú lo intentas una y otra vez, pero es difícil. Porque una cosa es estar allí, pero otra cosa es estar desmoronado por dentro. Desmoronado, no sé, por una enfermedad a lo mejor, desmoronado porque acabas de tener una pelea en tu casa. Y tú te quieres presentar en la iglesia porque amas al Señor, pero si allí te encuentras con que necesitas aplaudir y llenarte de gozo y de júbilo y rebosar de alegría y mostrar tu sonrisa, lógicamente va a ser una situación muy difícil, va a ser algo muy complicado, y es allí donde vas a comenzar a sentirte mal contigo mismo, porque vas a pensar: tal vez Dios me desechó, tal vez no di el esfuerzo que tenía que dar, tal vez soy tibio, tal vez no hago las cosas como debe de ser, porque te estás juzgando de acuerdo al gozo que sientes o que no estás sintiendo. Pero por eso es que entender este tema claramente es tan importante, porque al entender lo que la Biblia habla del gozo, se te van a ir todo ese tipo de ideas. ¿Te imaginas con problemas? Y allí escuchando: si amas a Dios, canta con júbilo. Si amas a Dios y el Espíritu Santo está en ti, si realmente eres hijo de Dios, danza por todo el auditorio, vamos, que se demuestre el amor que tienes por Dios, si eres un hijo suyo. Y por más que tratas y tratas y tratas, pesan tus problemas en el fondo de tu ser. ¿Honestamente crees que vas a poder hacer eso que te están pidiendo? ¿Vas a poder manifestar alegría cuando estás deprimido, cuando estás frustrado? Y por otro lado insisten e insisten. Entonces no amas a Dios porque no estás demostrando ese gozo. Esa sería la conclusión. Entonces ya no eres parte de su casa, ya no eres parte de las promesas, porque definitivamente no pudiste demostrar esa euforia. Ahora, en este punto, cuando el creyente se encuentra en esta situación, lo digo porque me pasó a mí y por eso lo puedo hablar también. En este punto es donde generalmente tratamos de buscar un consejo, una persona que nos trate de ayudar y que nos dé una idea de lo que nos está pasando. Es donde muchos comienzan con sus ideas: ¿será que me endemonié? ¿Será que, caramba, no leí la Biblia una semana y se me metió un demonio y por eso es que ya no tengo esa misma euforia, esa misma alegría? Y buscan el consejo. Y cuando buscamos ese consejo, cuando
recuerdo me pasó, me sacaron una cita, y estas citas yo sé que también las has leído o te la han hablado, porque se supone que esa es la cita que se necesita en la vida de los cristianos cuando están pasando por un desánimo, por una depresión. Y esa cita es la que encontramos en Santiago capítulo 1, versículo 2. Mira cómo dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Entonces, ese es el consejo que generalmente escuchamos cuando estamos mal, cuando estamos en ese desánimo y estamos un poco caídos de ánimo, bajos de nota. No estamos hablando de que nos estamos alejando de Dios, que le dimos la espalda a Dios, no, sino cuando llega la tristeza. Entonces lo que nos dicen es que nos debemos de gozar aún en las diversas pruebas. En lo que estés pasando, lo que estés atravesando, por muy duro que sea, no importa, tú te debes de gozar. Entonces, de esa forma nosotros asimilamos que tenemos que obligarnos, escucha la palabra, obligarnos a estar felices. Y es por eso que de ahí en adelante el creyente, el Hijo de Dios, comienza a hacer todo lo posible para hacerle ver a los demás que Él está lleno de gozo, aunque por dentro esté a punto de caer, aunque por dentro esté completamente mal. Pero como entiende él que es la manera en la que actúa un hijo de Dios, porque eso fue lo que le dijeron, entonces tiene que hacer lo que sea, muchas veces aparentar. Y eso es lo que precisamente comienza a suceder en la vida de los que fuimos elegidos, de los que fuimos salvos por la gracia del Señor. Que como tenemos que obligarnos a estar felices y contentos, entonces comenzamos a actuar, comenzamos a mostrar una cara que en realidad nos llevamos por dentro. Mi pregunta para ti esta mañana es la siguiente: ¿será que Dios quiere que actuemos así? Es decir, ¿por qué querrá Dios que actuemos con hipocresía? Porque ¿cómo más podemos llamar a esa manera de actuar? Eso es hipocresía, eso es mostrar algo que en realidad no estás viviendo por dentro. A Dios le place que aunque estés completamente muerto, finja que estás bien, que estás contento, y que entonces cantes y muestres algo que en realidad no estás viviendo. Es decir, Dios se complace, a Dios le agrada eso. ¿Cómo es que Dios quiere que sus hijos, que tienen legítimas razones para no sentirse alegres, cómo es que Dios quiere que se gocen? ¿Te das cuenta por qué comienzan a generarse conflictos internos en la vida de cada cristiano? Entonces, en la reunión, en lo que se convierte en una reunión cristiana, es que se convierte en una actuación. Personas que llegan a actuar, personas que llegan a mostrar lo que verdaderamente no están viviendo, están pasando algo completamente distinto. Entonces, comienzan a aprender en qué momento se canta, en qué momento se ríe, en qué momento se llora, en qué momento se aplaude, pero todo a manera de una actuación, porque lo que está pasando en ellos es otra cosa. Se convierten en servicios cristianos, pero en realidad son montañas de emociones, actuaciones. Entonces, cuando está la música suave, entonces se supone que yo de tener un momento donde me contristo, ¿cierto? Pero entonces cuando la música se eleva, entonces yo tengo que mostrar esa euforia. Entonces, ocasionalmente tengo que lanzar una palabra de gozo, de ánimo. Tengo luego que ir y felicitar al pastor por su buen sermón. Y todo eso se convierte en una actuación, porque al cristiano se le ha enseñado de esa manera. Se ha tomado la palabra para hacerle creer al pueblo cristiano que así se debe de actuar. Pero eso no es lo que quiere el Señor. Ahora, si el gozo, porque no he terminado aquí, si el gozo en realidad es una demostración de felicidad, de júbilo, de alegría, entonces prepárate, porque el día que no tengas gozo, el día que no estés alegre, mira lo que te puede llegar a pasar. Mira lo que te puede ocurrir el día que no tengas esa misma alegría con la que estuviste los días anteriores. Leamos Deuteronomio 28. Deuteronomio 28, del 47 al 48 dice así: pues no serviste al Señor tu Dios con gozo y alegría cuando tenías de todo en abundancia,
Por eso sufrirás hambre y sed, desnudez y pobreza extrema, y serás esclavo de los enemigos que el Señor enviará contra ti. Ellos te pondrán un yugo de hierro sobre el cuello y te destruirán por completo. Según este pasaje, estas personas que no le sirvieron al Señor con gozo y alegría, es lo que nos relata el texto, por esa razón, por no permanecer en ese gozo, van a ser castigados duramente. Y Dios va a permitir que los destruyan y que los acaben. ¿Será así? Al parecer lo que nos está hablando la Biblia. No tuvieron gozo, está bien, entonces Dios se encargará de ellos. Pero ¿Dios acaso no conoce cuando estamos tristes por dentro? ¿Dios acaso no sabe cuando cada uno de nosotros nos agobiamos y nos desanimamos? ¿Dios no sabe que muchas veces vamos a poder estar tristes? Ahora, ¿te has puesto a practicar? ¿Has intentado estar siempre alegre? ¿Te has propuesto, no sé, comenzando semana a decir, esta semana va a ser la semana más feliz de mi vida? ¿No te ha pasado que llega el miércoles y ya estás por el suelo? No mantuviste la alegría. Entonces te va a pasar todo esto malo que le pasó a estas personas por no haber permanecido en ese gozo. Entonces, si seguimos creyendo que gozo es felicidad, que gozo es una expresión de un sentimiento, que es una euforia, entonces nos vamos a seguir deprimiendo más en realidad leyendo estos textos. Pero aparte de eso, mira lo que pasó con Pablo. Porque uno dice, caramba, ¿no? Es muy difícil permanecer siempre feliz. Pero mira palabras del apóstol Pablo para que te sigas imaginando cómo un cristiano más y más se puede llegar a hundir cuando está viendo la palabra de manera equivocada, cuando está interpretando mal. Porque mira lo que se dice de Pablo en 2 Corintios 7:4, Reina Valera. Dice, mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Y uno se ve al lado de Pablo y uno piensa, caramba, pero el apóstol Pablo lo hizo. Y lo que vivía Pablo, pues obviamente era mucho más grande y más duro de lo que yo vivo. Pensarías tú en el momento que lees esta cita. Pablo pasó muchas situaciones difíciles, persecuciones de muerte, pero dice que en todas esas tribulaciones él se gozaba. Y tal vez te compares con él y digas, ¿y yo en lo que estoy viviendo no soy capaz de gozarme? Pero tal vez te alivias un poco diciendo, bueno, pero es que a la final él era el apóstol, él era el ungido de Dios y estaba en un nivel mucho más alto. Tal vez es nuestra manera de contentarnos y como de ponernos pañitos de agua tibia cuando leemos pasajes como estos. Pero quiero que leamos otro para que veamos que la situación no es nada fácil y que definitivamente teníamos que limpiar este concepto, este tema. Era importantísimo para que nuestra vida cristiana comience a dar un giro completo. Mira Filipenses 4:4, Reina Valera también. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. ¿Tú notas que ese texto nos está dando una sugerencia o lo notas como un mandato? Si lo examinas bien, allí no nos está Dios dando ninguna sugerencia. Allí lo que Dios está haciendo por medio de Pablo es dándonos una orden, es un mandato, y el mandato es regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Entonces es una orden. Aparte de lo que hemos hablado, Dios nos dice que es una obligación nuestra el regocijarnos siempre en el Señor, y termina diciendo regocijaos. ¿Cómo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Señor, esto es imposible, esto no lo podemos llevar a cabo. Entonces es donde les digo, viene la actuación, mostrar una cara cuando en realidad otra cosa muy diferente está pasando en mi vida. Pero en este punto es donde comenzó en mi interior a brotar una cantidad de preguntas, porque yo veía este texto en Filipenses 4:4, donde está un mandato claro del Señor, regocijados siempre. Otra vez os digo, regocijaos en el Señor. Pero aparte de eso me encontraba con otras citas bíblicas donde se me decía también, por ejemplo, ustedes deben de llorar con los que lloran. Entonces eso me generó un conflicto, me generó un choque, porque yo decía, ¿cómo es esto? Encontré una contradicción en la Biblia, porque
¿Cómo es posible que por un lado Dios me diga que me regocije siempre, pero por otro lado me dice que debo de llorar con los que lloran? Las dos cosas al mismo tiempo no son posibles. O me regocijo o bien lloro, pero no puedo hacer las cosas al mismo tiempo. Y es allí donde definitivamente algo comenzó a pasar en mi corazón, en mi interior. Y fue donde me comencé a preguntar, algo está mal. Algo definitivamente tiene que cambiar, porque no creo, no debe ser así. La Biblia no puede tener contradicciones, porque si tiene contradicciones, entonces no es palabra de Dios. Por esta razón es que también los ateos muchas veces se pegan de citas como estas y contradicciones, supuestamente contradicciones como estas, para hacer ver a los cristianos como los más ingenuos. Pero lo más triste es que el cristiano no sabe cómo refutar este tipo de situaciones, porque su concepto de gozo está completamente alejado de lo que es realmente. Así que es allí donde quiero que comencemos a aclarar ahora sí lo que es el gozo. Porque mira, acabamos de llegar a un dilema. Todo lo que hablamos para llegar a este dilema, pero luego de ese dilema aclarar lo que la Biblia nos quiere aclarar. Porque mira, si gozarse, como lo acabamos de leer, es una orden, tendría que yo mismo obligarme tendría yo que obligarme a estar gozoso. Mira esto. Si gozarse es una orden, tendría que obligarme a actuar siempre como si estuviera gozoso. Pero eso no me convertiría automáticamente en un hipócrita. Y vuelve la misma pregunta: ¿le agradaría a Dios que yo fuera un hipócrita? ¿Que actuara de manera como realmente no la estoy sintiendo en mi corazón? Pero si yo no me obligaba a gozarme, si yo no me obligo a gozarme juntamente con los demás, entonces estaría desobedeciendo el mandato donde se me dice que me goce siempre. Si yo no lo hago, entonces estoy desobedeciendo. Y aparte de eso, y si estoy desobedeciendo, entonces estoy corriendo el peligro, estoy corriendo el riesgo de que Dios me lance a mis enemigos y me destruyan y acaben conmigo. ¿Te das cuenta del dilema en el que nos encontramos? O bien elijo ser hipócrita, o entonces elijo desobedecer. ¿Qué camino voy a tomar? Ok. Hasta este punto, para comenzar entonces ahora sí aclara lo que es el gozo bíblico. Lo primero es que, quiero reiterar, la Biblia no tiene contradicciones. No tiene contradicciones. Porque lo que aparentemente se ve como una contradicción se da porque es que estamos nosotros viendo el gozo con nuestro propio significado. Es decir, estamos viendo este tema de acuerdo a lo que nosotros y el resto de la humanidad y muchas iglesias, muchos predicadores entienden por lo que es el gozo. Pero si nosotros partiéramos por lo que la Biblia enseña de este tema, esto ni aparecería en ningún momento. No habría este tipo de contradicciones, sino que todo sería completamente claro. No habría ningún problema. Mira, por un lado, quiero que veamos. En primer lugar, ya tomando la palabra gozo, quiero que vayamos a algo que generalmente hacemos aquí en la iglesia, es un ejercicio. Quiero que veamos el original, quiero que veamos la palabra gozo en su palabra original, cómo aparece en el texto, en los textos originales, y allí las cosas se van a comenzar a despejar. Cuando nosotros tomamos esta palabra, este término, y lo buscamos allí en su original, nos vamos a dar cuenta que para hablar de este término la Biblia emplea dos palabras. Emplea una palabra hebrea y emplea una palabra griega. Cuando tomas la palabra hebrea, allí lo que se traduce al español de lo que significa el gozo, sencillamente lo habla como alegría o como risas. Pero si solamente nos quedáramos con ese significado, pues podríamos llegar a concluir que entonces el gozo sí es alegría, que sí es felicidad. Pero no podemos quedarnos allí solamente. Necesitamos ver qué es lo que dice en el griego. ¿Cuál es la palabra griega que se emplea en la Biblia, según el original, para hablar acerca del gozo? Y la palabra que allí aparece es la palabra charis. Recuerda esa palabra, es la palabra charis. Cuando tú estudias la palabra charis, te vas a dar cuenta que la palabra charis tiene una unión, está completamente ligada. Es decir, charis está completamente unida a la palabra gracia. Charis está unida a la palabra gracia. Y allí es cuando, gracias al Espíritu Santo y a que nos ha dado todas estas herramientas para poder estudiar, comenzamos ahora sí a comprender lo que significa
el gozo. Pero antes de dar ya el significado, recordemos lo que es la gracia, ¿no? Porque ¿qué es la gracia? Ya la mayoría de nosotros lo sabemos. La gracia es un favor no merecido, es un regalo que recibes no por méritos, valga la redundancia, ¿cierto? Eso es lo que como tal encierra el significado de la palabra gracia. Algo que recibes de parte de Dios, pero no porque lo mereces, sino porque Dios ha determinado dártelo por su propia voluntad, no porque tú lo hayas ganado. Es lo que nosotros entendemos como recibimos la salvación, no porque la hayamos obtenido por nuestros méritos. Dios por gracia nos la entregó. Esa es la gracia. Ahora sí, entendiendo lo que es la gracia y entendiendo que la gracia está completamente unida a lo que es el gozo, ya podemos dar un significado, ya podemos llegar a dar una conclusión de lo que realmente la Biblia enseña acerca de lo que es el gozo. Porque míralo bien, escúchalo, uniendo la palabra hebrea con la palabra griega, gozo significa estar contento, sí, pero porque estás consciente de la gracia de Dios. Eso es lo que encierra el significado del gozo. Tú estás alegre. No voy a decir que no hay alegría, sí, hay felicidad, pero ¿por qué hay felicidad? ¿Por qué hay alegría? Porque tú eres consciente. Porque tú sabes, porque tú entiendes, eres consciente de la gracia, del favor inmerecido que Dios ha derramado sobre tu vida. Entonces allí la situación cambia radicalmente y ya te voy a demostrar por qué. La palabra gozo está completamente unida a la gracia de Dios. Cuando hablamos de gozo, estamos hablando de lo que Dios ha hecho contigo, con estar consciente de lo que la gracia es. Eso es el gozo. El gozo es entender, ser consciente, no olvidar que lo que Dios ha hecho contigo es más grande que cualquier otra cosa que te puede pasar en la vida y que no hiciste absolutamente nada para recibirlo. Eso es lo que significa el gozo. Y por esa razón tú estás contento, tú estás feliz, porque Dios ha hecho lo que tú jamás hubieras podido hacer. Porque Dios ha dado promesas para tu vida de manera aunque no te lo merecías. Porque Dios ha determinado hacer contigo ciertas cosas cuando tú aún actúas en contra de su propia voluntad, de su propio deseo. Pero Dios ha derramado gracia. Y por eso es que tú te gozas, porque eres consciente de todo lo que Dios ha hecho en tu vida. Pero ya quiero que veamos cómo, entendiendo el correcto significado de gozo, eso definitivamente le da un cambio completo a nuestro cristianismo, a nuestra manera de ver la vida del cristiano. Pero antes también de ir aclarando un poco más eso, quiero que veamos algo también importante, porque el gozo definitivamente no es lo mismo que placer. Y bueno, sí, tal vez son palabras completamente diferentes y tal vez tú no tengas ningún problema en relacionarlas, pero mira cómo de manera tal vez inconsciente lo llegamos a relacionar. ¿Por qué? Porque llegamos nosotros a la conclusión de que solamente puedes estar caminando o vivir en gozo cuando ciertas cosas placenteras te están comenzando a pasar. Entonces es donde uno relaciona. Si no me está produciendo o si la vida no me está produciendo algún tipo de placer, entonces yo ¿por qué voy a sentir gozo? No tendría ningún sentido. Pensamos de esa manera. Pero quiero que notemos que el gozo no es lo mismo que placer. Porque sí, para nosotros es cierto, si algo nos produce placer, vamos a estar gozosos. Y es por eso que tratamos de hacer como una especie de equivalencia entre esos dos términos. Y como que tendemos a unirlos, a darles el mismo significado. Pero son temas completamente diferentes. ¿Por qué? Porque el gozo, escúchalo bien, no viene porque algo bueno te pase. El gozo no debe de estar en la vida de un cristiano, no debemos de practicar el gozo sencillamente porque me está yendo bien en la vida, porque tengo salud, porque tengo dinero, porque tengo comodidades. No es por esa razón que yo me gozo, sino que tú te gozas porque eres consciente de la gracia que Dios ha derramado sobre tu vida, en tu interior, en tu vida como cristiano. No te gozas porque te está yendo bien. No tiene ninguna relación. Entonces, el gozo lo experimentas sin importar si algo bueno te está pasando o si algo malo te está pasando.
El gozo es que te deleitas en la gracia que Dios ha derramado en ti. Pero en cambio el placer viene únicamente por las buenas experiencias que Dios permite en tu vida. Mira esto, a ninguno nos gusta atravesar una crisis. A ninguno nos gusta atravesar problemas. Y nosotros no podemos decir que en medio de una crisis, en medio de una dificultad, en medio de esa situación, sentimos placer. Porque si eso te está pasando, definitivamente es porque entonces estás mal de la cabeza. No sentimos placer en medio de una crisis, no sentimos placer en medio de una dificultad, pero sí Dios nos dice que en medio de esa situación experimentemos gozo. Y es posible, es real, se puede llevar a cabo. No que te sientas complacido, no que te sientas alegre, contento, feliz de la vida por lo que estás viviendo, pero sí que te goces. Pero sí que te goces. Y si ya estás entendiendo mejor lo que es el gozo, te vas a dar cuenta que sí es posible. Es decir, Dios no te dice, no nos enseña que sintamos placer cuando estamos pasando algo malo. Pero sí nos enseña, y es lo que la Biblia nos demanda, que aunque estemos pasando algo malo, sí experimentemos el gozo, practiquemos el gozo. Porque vuelvo y repito, el gozo no tiene que ver nada con lo que estás pasando, si es bueno o es malo. Mira esto, entendámoslo mejor leyendo un pasaje que estoy seguro nos va a regalar mucha luz. Y es el pasaje que encontramos en Hechos 50, del 40 al 41. Hechos 50, 40 al 41. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y observa, escucha bien lo que pasó. Versículo 41. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. ¿Te das cuenta de lo que pasó con los discípulos? Fueron azotados. A ellos los buscaron, los encerraron y los castigaron duramente, todo para intimidarlos y que de esa manera no volvieran a predicar en el nombre del Señor Jesús. Y los azotaron. Ahora, no era cualquier tipo de castigo. Era un castigo diseñado para que ellos definitivamente no les quedaran ganas de volver a abrir su boca. No era un castigo sencillo. No era solamente un azote, 2 azotes. Yo pago mi cuenta y ya, ¿cuántos tengo que recibir? No, era algo diseñado para que experimentaran mucho dolor, demasiado dolor. Y después de ese azote, después de ese castigo, ¿crees tú que ellos salieron felices, saltando, sonriendo porque tenían su cuerpo completamente flagelado, azotado? ¿Crees tú que salieron sonriendo, danzando, cantando? ¿Crees tú que ellos se complacieron, sintieron placer en medio de esa situación? Por supuesto que no, porque lo que les pasó fue duro. Lo que pasaron fue una situación difícil. Pero aunque no se complacieron, no fue algo que les produjo placer, dice la palabra que ellos salieron gozosos. Es decir, ellos entendieron que en realidad lo que les estaba pasando era algo maravilloso, porque se sentían, era una maravilla que los hayan visto personas dignas para que fueran azotados por el mismo Señor Jesucristo, porque ellos entendían las mismas palabras que el Señor les había hablado antes, que si lo habían perseguido a él, a los discípulos también los iban a perseguir. Si lo habían azotado a él, ellos iban a experimentar lo mismo. Pero ¿qué les decía el Señor? Pero gócense, porque lo que viene para ustedes es mucho más grande. Gracias, iglesia, lo que Dios estaba derramando. Y por eso es que ellos se sintieron gozosos, sentían un dolor, estaban tal vez adoloridos de manera impresionante. No tal vez, estoy seguro que estaban adoloridos, pero muy profundamente en su corazón, en su interior, tenían un gozo, y ese gozo nadie se lo podía quitar, porque era la gracia de Dios manifestándose. Ellos estaban siendo conscientes de lo que estaba pasando y no olvidaban lo que el mismo Señor Jesús les había hablado. ¿Te das cuenta? El gozo no depende si algo bueno o algo malo te pasa. El gozo es una determinación, no olvidar, estar conscientes. Y de esa manera vas a poder pasar la tribulación más difícil. Vas a poder estar en la crisis más complicada de este mundo,
pero lo que hay dentro tuyo, nadie te lo va a quitar. Nadie te va a robar esa felicidad. Nadie te va a robar esa alegría. Pero esa alegría, esa felicidad, ¿a causa de qué viene? ¿Porque te estás disfrutando lo que te está pasando? No, claro que no. Eso sería demencia. Te estás gozando es porque sabes quién es tu Dios y porque sabes lo que Él ha prometido. Y entiendes que Él no es ningún hombre que te está mintiendo. Estás feliz porque sabes que Dios no te miente. Y sabes que Dios va a cumplir con todas sus promesas, con todo lo que ha hablado para ti, para tu vida, para tu casa, lo que nos habla su palabra. ¿Te das cuenta cómo, entendiendo el concepto bíblico, muchas cosas comienzan a cambiar? Muchas cosas comienzan a ser diferentes. No es que te tengas que estar obligando. Dios no te está llamando a ser un hipócrita. Dios no te está llamando a que actúes de manera diferente a lo que estás sintiendo. Dios te está llamando es a que seas consciente de lo que Él ha hecho en tu vida, de lo que está haciendo y de lo que seguirá haciendo. Y cuando eres consciente, por eso es una orden, y por eso es un mandato, y por eso cuando no lo haces, entonces sí estás pecando, porque entonces estás ignorando, estás olvidando todo lo que Dios ha hecho en ti, todo lo que Dios ha hecho en tu vida y lo que va a seguir haciendo. De esa manera, podemos darnos cuenta que el gozo se puede manifestar de muchas maneras. Mira un ejemplo. ¿Qué ha pasado en algunas ocasiones cuando experimentas la gracia de Dios? Sí, seguramente muchas veces sonríes de alegría, eres consciente de esa gracia. Pero otras veces, ¿no te ha pasado? Cuando de pronto llevas una temporada seco, alejado del Señor porque sabes que has cometido tus errores, tus pecados, y oras pero no sientes lo mismo, sientes el mismo frío en tu corazón. Pero sencillamente una mañana te levantas, nuevamente vas de rodillas y en ese momento Dios derrama misericordia y en ese momento en medio de tu oración vives la presencia del Señor, los ríos de agua viven en tu interior, al Espíritu Santo hablando a tu vida, a tu interior y sientes cómo ese perdón es algo vivencial, experimentas el perdón. ¿Eso no te ha pasado? Y muchas veces ese gozo que estás viviendo no se manifiesta en una sonrisa, sino que se manifiesta en un llanto, en un quebranto profundo, porque entiendes que la presencia del Señor está ahí contigo, te está perdonando, está derramando gracia, misericordia, y lo que haces es caer rendido delante de sus pies. Ese es el gozo. No encasillemos el gozo solamente a una risa, a un gesto, a un brinco. Eso no es así, sino que hay muchas maneras de manifestarse, y una de esas puede ser el mismo llanto. Cuando te quebrantas, cuando sabes que por meses has estado endurecido y nada toca tu corazón, pero sencillamente un momento en la palabra y Dios cambia ese panorama, gracia, y caes quebrantado delante de tu Salvador. Quiero que ahora comiences a observar cómo algunas citas bíblicas comienzan a tener sentido, cómo todo comienza a encajar de manera muy armónica. Porque es allí donde nos vamos a encontrar con un tema muy conocido también en el Nuevo Testamento, como lo son las bienaventuranzas. Muchos hemos escuchado las bienaventuranzas, pero no sé si lo habías visto, pero las mismas bienaventuranzas, si tú no entiendes lo que ya entiendes ahora por gozo, las bienaventuranzas también te van a confundir. Porque mira cómo dicen las bienaventuranzas. Quiero que las leamos y que entendamos también esta cita. Vamos a ir por favor a Mateo capítulo 5, versículos 1 al 12, Nueva Versión Internacional. Cuando vio a las multitudes, subió a la ladera de una montaña y se sentó. Sus discípulos se le acercaron y tomando él la palabra comenzó a enseñarles diciendo, observa bien que es el Señor enseñándole a sus discípulos. Es una palabra para sus discípulos, para sus hijos. Y mira las palabras que el Señor les habló. Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte
los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes. Y volvemos al mismo punto. No voy a hacer un estudio profundo de las bienaventuranzas, solamente quiero que notes que a simple vista pueden haber contradicciones si no entendemos el significado allí de una palabra, que es vital entenderlo. Porque ¿cómo voy a estar dichoso si estoy llorando? Es lo primero que dice la bienaventuranza. Dice, dichosos los que lloran porque serán consolados. Pero ¿cómo voy a estar dichoso si estoy llorando? Ahora, cuando tú analizas el original y te das cuenta allí del lloro del que está hablando la palabra, te vas a dar cuenta que ese lloro está relacionado con la pérdida de algo o de alguien. Entonces, ¿tiene sentido que estés dichoso si se te llega a morir alguien? Si llegas a perder algo muy valioso para ti, ¿hay dicha en eso? Entonces mira que puede volver a generar una confusión. ¿Pero qué vamos a hacer? Vamos a hacer el mismo ejercicio y vamos a ver el significado de la palabra dichoso. Esto es lo que precisamente falta que se haga en muchos lugares. Estudiar a mayor profundidad y no sencillamente sacar una enseñanza de manera rápida, porque eso lo que podría hacer es algo contraproducente, y en lugar de tener la intención de bendecir, lo que en realidad va a traer es mayor confusión y algo que pues va a ser lamentable, porque van a aparecer cristianos creyendo que están haciendo la voluntad de Dios, obligándose a estar felices, cuando en realidad lo que están es desagradándolo, porque están caminando en una completa ignorancia, solo y obviamente por no estudiar la palabra del Señor, que es lo más valioso, que es lo que nosotros debemos hacer. Entonces, dice allí también, por ejemplo, dichosos a los que les hacen injusticia. Dice así, literalmente dice, voy a leerlo, el versículo, dice el versículo 10, dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. ¿Alguna vez te han hecho alguna injusticia? Tú has sentido, estoy seguro que tú has sentido, has experimentado lo que uno vive cuando alguien te trata o trata a los demás de manera injusta. La impotencia, la rabia, el dolor, el duelo que tú vives internamente. La injusticia es una de las cosas más duras con las que tenemos que enfrentarnos. Pero el Señor, ¿qué dice en esa parte? Dichosos ustedes porque el reino de los cielos les pertenece. Entonces, ¿cómo va a ser eso? Que en medio de una injusticia yo esté dichoso. Pero ahora sí quiero que vayamos al original, porque en el original la palabra dichoso es la palabra macario. Es la palabra macario, y la palabra macario se traduce como bendito, se traduce tal cual así, se traduce como bendito, por consecuencia feliz. Entonces este es el asunto, dichosos los que lloran. ¿Pero por qué son dichosos? Porque son benditos. ¿Benditos por qué causa? Porque ellos serán consolados. ¿Porque se lo merecen? No, porque es gracia, porque Dios ha decidido que sea de esa manera. Dichosos, benditos los que les traten con injusticia, porque ellos van a recibir el reino como herencia. Entonces de eso se trata lo que el Señor Jesucristo nos está enseñando. No que te goces de lo que te está pasando, sino que seas consciente que eso que Él está permitiendo, lo está permitiendo para que tú lleves el gozo a cabo, para que seas consciente y recuerdes que la vida te va a tratar mal. Las personas alrededor, las relaciones muchas veces van a ser complicadas, pero que no importa en la situación más difícil que te encuentres, allí Dios está contigo. Dios ha prometido librarte, aún en medio de tu pecado, iglesia, aún en medio de la falta que tú puedas cometer, aún en medio de lo que cometiste y sabes que ofendió al Señor. Aún en medio de eso el Señor nos dice que nos gocemos. Pero ¿cómo nos vamos a gozar si estamos pecando? El Señor nos dice que nos arrepintamos, que vayamos y que lo busquemos, porque Él es fiel y justo para perdonarnos. Esa es la promesa. Pero aparte de eso, que nos gocemos, porque un día este cuerpo que está unido a la muerte, al pecado, va a ser quitado y vamos a recibir un cuerpo glorioso, donde el pecado ya no se enseñoreará de nosotros. Así que ese gozoso no significa relájate más y ve y sigue pecando como si nada. Por supuesto que no.
Humíllate delante del Señor, pídele perdón, arrepiéntete, pero gózate, porque hay un momento donde todo va a ser distinto. Y lo que antes te producía todo el dolor, el día de mañana va a ser completamente distinto. Vas a recibir un cuerpo glorioso. Y por esa razón eres bendito. Así es como debemos entender las bienaventuranzas. El Señor Jesucristo no te está hablando que te centres y que disfrutes lo que estás pasando, sino que mires las cosas desde otro punto de vista. Que no te centres en el dolor, sino en lo que Él ha prometido hacer en tu vida. Espero que estemos entendiendo, iglesia, porque la verdad es bien importante. Porque esto cambia nuestra manera de ver el cristianismo. Es donde vamos a salir a lo mejor muchos de una hipocresía, porque llegamos a pensar que si de pronto ponía una cara de tristeza o de desánimo, pues iba a estar desagradando a Dios y tal vez pues no iba a hacer lo correcto. Pero si aún tú entiendes que puede venir tristeza en tu vida, pero estás gozoso, no te afanes, no te preocupes, porque aún dice la palabra que hay tristeza que proviene del Señor. Y eso es algo que nosotros muchas veces ignoramos. Hay tristeza que proviene del Señor. Pero en medio de ello, también Dios te dice, gózate. De esa forma, cuando estamos hablando de las bienaventuranzas, lo que estamos hablando es de bendito, 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 bendito. Ok, entonces como te das cuenta, la Biblia no está en contra de que te sientas triste. El Señor Jesucristo por ningún lado enseñó que si te sientes mal, entonces tienes que obligarte a sentirte bien. Eso no es así. Por ningún lado vas a encontrar ese tipo de enseñanza. Eso es hipocresía. Eso es una falsedad. Y el Señor Jesucristo no habló tal cosa. Así que la Biblia sí enseña y lo dice. ¿Te está yendo mal? Considérate bendito. Porque si te está yendo mal, Dios te promete y te habla que Él te va a consolar, que Él te va a levantar. Él ha prometido hacerte justicia. Y vuelvo a hablarlo. Como tú sabes, tienes toda la certeza que Él no miente, Él va a cumplir con cada una de sus promesas. No eliminamos nuestro dolor, no eliminamos nuestros problemas, no eliminamos los sufrimientos, pero aún allí en medio de eso me gozo por lo que Dios va a hacer. En eso consiste la dicha que nos habla de las bienaventuranzas. Ese es el verdadero gozo, iglesia. Eso es lo que Dios nos está llamando a hacer. Pero aquí hay un punto que es vital, que es importante y que seguramente también más adelante vamos a aclarar. Porque esto que estamos hablando, lógicamente solamente es para los hijos de Dios. Esto no es para incrédulos, para personas que no han sido regeneradas. Esto es para los hijos de Dios. Pero para los hijos de Dios que tienen seguridad de su salvación. Porque ¿cómo te vas tú a poder gozar en medio de lo que estés viviendo si aún dudas de que por el pecado que cometiste pudiste llegar a perder tu salvación? ¿Cómo vas a poder estar tranquilo si piensas y crees que cada semana estás perdiendo y ganándote la salvación? No, y por eso es que yo considero también que más adelante en la iglesia necesitamos hablar acerca de la seguridad de la salvación. Si tú no tienes esa seguridad de que eres salvo por gracia, por lo que hizo el Señor Jesucristo por cada uno de nosotros, no te vas a poder gozar en absolutamente nada. Vas a vivir es frustrado, deprimido, porque vas a creer que Dios te desechó, que Dios te hizo a un lado. Es importante que tengas seguridad de salvación. Entonces, como el gozo no es una emoción, y como ya lo aclaramos, sino que el gozo es ser consciente de la gracia que Dios ha derramado en tu vida, entonces no vas a ser para nada hipócrita cuando te goces en tus adversidades. Para nada. No es una emoción, es una decisión. Es ser consciente de lo que eres en el Señor, del lugar que ocupas en el Señor, de lo que Él ha hablado acerca de ti, de lo que Él ha prometido hacer contigo en tu vida. Y tal vez esas promesas, iglesia, tal vez lo que tanto esperas no lo vas a ver aquí en la tierra. Pero aún así tienes la convicción de que si no va a ser aquí en la tierra, va a ser en la eternidad. Y Dios allí va a cumplir todo lo que ha hablado acerca de tu vida. Así que por el momento van a venir más tribulaciones,
Pero ¿qué nos va a impedir que nos gocemos? Dime. Tú puedes decir, me está yendo mal, pastor, me está yendo pésimo. No depende el gozo. El gozo no depende de tus circunstancias. Pastor, es que usted no se imagina, ando bien deprimido, ando bien cabizbajo. No depende de tu situación. Pastor, es que estoy enfermo, mire, tengo cáncer, me descubrieron esta situación, miomas, operaciones, cirugías, yo no entiendo para qué voy a la iglesia si mire lo que me está pasando. Gózate, ese es el evangelio, es la verdadera vida cristiana. Dios no te dijo y no te llamó y no te aseguró que te iba a ir bien, pero que en medio de eso sí estaría contigo. Esa sí es la promesa. Gocémonos, iglesia. Es definitivamente lo que Dios nos está hablando, lo que nos está dirigiendo esta mañana a todos nosotros como su pueblo. Vuelvo a decirlo para que no lo olvides jamás. No es malo que te sientas triste. No es un pecado, no es un error. La Biblia dice que hay tristeza que viene de Dios. Lo podemos analizar en otra ocasión. Lo que sí es malo, iglesia, es que en medio de esa tristeza tú te angusties. Que en medio de esa tristeza entonces tú comiences a tener temor. Porque el temor, si nos está hablando, es de una desconfianza. Y entonces allí estarías faltando al mandato de que nos gocemos. Por encima de todo, iglesia, recordemos una y otra vez, las veces que sea necesario. Aun si estás viendo a tu hermano caído, si estás viendo a la persona que está a tu lado mal, recuérdale lo que Dios le ha hablado a su vida. Háblale precisamente esas cosas. No lo estás engañando, no lo estás mintiendo. Recuérdale lo valioso que él o que ella es para el Señor. De parte del Señor hoy te lo está hablando a ti, no lo está hablando a cada uno de nosotros. Aunque andes por el valle más difícil, su cuidado y su amor, su misericordia y su perdón nunca nos van a abandonar. Y eso no nos lo quita nadie, y eso no lo puede reemplazar ningún otro regalo. Es lo más precioso que como hijos de Dios tenemos. Quiero ya para cerrar invitarte en tu casa, allí que nos estás viendo, en tu familia, con tus hijos, tu pareja, a que podamos cerrar los ojos por un instante y terminemos en oración. Y que precisamente hagamos memoria, iglesia, de lo que acabamos de hablar. ¿Qué te parece si inicias esta semana consciente de ese gozo, consciente de esa gracia, perdóname, para que te ocasione gozo, consciente de esa gracia? ¿Qué importa si estás pensando en lo del arriendo? ¿Qué importa si estás enfermo? ¿Qué importa si estamos en medio de una pandemia? Nuestro Dios lo puede todo y lo supera todo. Y si vas a enfermar y vas a morir a causa de ello, es un gozo, porque lo que te espera no tiene ninguna comparación. Tal vez aquí va a ser doloroso para nosotros, pero si somos cada vez más conscientes de lo que somos en el Señor, para el cristiano el morir es ganancia. Voy a invitarte a que cerremos nuestros ojos y agradezcamos al Señor por su palabra, que es bendita, que nos limpia, que nos levanta, nos fortalece. Señor, te damos gracias por lo que hoy nos has permitido estudiar, por lo que hoy nos has permitido recibir. Gracias, Padre, porque nada se compara, Dios, con tu alimento. Nada se compara, Dios, cuando tú abres la palabra y nos enseñas. Gracias por limpiarnos cada vez más de conceptos humanos. Gracias porque recibimos gracia hoy. Esto es gracia, Señor, definitivamente, de principio a fin, es gracia. Porque la vida comienza a ser diferente. Porque las circunstancias, por adversas que sean, no nos van a detener. Porque aunque nuestros hijos se levanten y se vayan en rebeldía, Señor, aún allí nos vamos a gozar. Porque sabemos que sus vidas están bajo tu dominio y tu poder. Nadie te supera y nadie lo hará jamás. Tú eres el único, invencible, poderoso gigante. Gracias porque contamos contigo en todo momento, a toda hora, bajo toda situación. Aún yo te pido que aquellos corazones que tal vez han estado enmudecidos, entenebrecidos, por gracia logres quebrantar ese yugo y nos devuelvas el gozo de tu salvación. Y nos disfrutemos lo que viene de ahora en adelante. Si va a ser, Señor, así virtual, como iglesia, que lo podamos disfrutar
porque esto no nos va a detener, Señor. Lo que tú has derramado, lo que tú has hablado en tierra deseable. Tú hablaste que nos mostrarías el camino, y eso es lo que vemos que estás haciendo. Nos sigues mostrando el camino. Gracias, Dios, por volvernos a reencontrar en familia. Ayúdanos a lo que tú nos has hablado también como iglesia, que vamos a hacer entre semana. Todo lo ponemos en tus manos, Señor. Gracias por la paz y el consuelo que hoy derramas en nuestra vida, Jesús. Amén y amén.